Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 10 de abril del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito para que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Así nos dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos y amados hermanos y hermanas en Jesucristo, gracias por estar presentes aquí para que nos alimentemos juntos de la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice nuestro Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, hoy estamos meditando el Evangelio, estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Evangelio según San Juan capítulo 3, del versículo 16 al 21. En el Evangelio de hoy nos dice la palabra de Dios: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor que Dios nos tiene, a ti, a mí, mi hermana y mi hermano, es tan grande, tan inmenso, que nos amó tanto que envió a Jesucristo, a su Hijo único, para que todos los que creamos en Jesús tengamos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Para que todo el que crea en Él no perezca. Creyendo en Jesús, nosotros no vamos a perecer, no vamos a irnos por el camino del mundo, sino en Jesucristo vamos a tener vida eterna.
Qué hermoso es el amor de Dios que se manifiesta para ustedes y para mí, que creamos en su Hijo nuestro Señor Jesucristo y creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. Ahora es muy importante recordar que esto no viene a una conclusión de ustedes y yo decir, bueno, yo creo en Jesús y soy salvo. Porque ese creer en Señor, esa fe en el Señor, tiene que venir seguido por obras, por buenas obras. Por eso ya en la carta a Tito, San Pablo, allá en Tito capítulo 3, versículo 13, vamos a leer un momento. Tito capítulo 3, versículo 13, que no solamente es decir creer, sino mostrar con nuestras buenas obras, con nuestra obediencia. Cuida de, bien, Tito capítulo 3, versículo 14, que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Entonces es importante que ustedes y yo aprendamos a sobresalir, a hacer las buenas obras, para no ser unos inútiles. O sea, no se trata de decir, yo creo en Jesús y soy salvo. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 5, nos dice San Pablo, predicamos la obediencia de la fe. El tener fe ha de venir seguido por las obras. Nos dice también allí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante, que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces hoy Dios nos invita a que creamos en Jesús, pero ese creer y esa fe en el Señor ha de venir seguido por obras. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios envió a Jesucristo para que el mundo se salve por él. Aquel que dio su vida como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero, para que nos salvemos por él, nos dice ahí en primera carta de San Juan capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Entonces Dios quiere que tú y que yo, mi hermano y mi hermana, alcancemos la salvación. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Llegar al conocimiento pleno de la verdad, a la fe plena en Jesucristo, que va seguida por la obediencia a su palabra. No podemos nosotros decir yo creo en Jesús y desobedecer a su palabra, porque entonces no hay coherencia. Nos dice, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree en él ya está juzgado. Vamos a ver qué nos está diciendo San Juan. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 47. San Juan capítulo 12, versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sí, aquí entendemos el mensaje del Señor. Dice el Señor Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ¿qué es lo que nos va a juzgar?
Aquí vamos a ver San Juan capítulo 12 del versículo 47 al 48. Si alguno oye mi palabra y no la guarda, o sea, no la cumple, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Cuando ustedes y yo rechazamos la palabra de Dios, ya tenemos la misma palabra de Dios quien nos juzgue. Porque como dice en Juan 8:12, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y la palabra de Dios es, dice Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de Jesucristo, de su palabra, no vamos a andar en tinieblas. Mas si rechazamos la palabra de Dios, vamos a andar en tinieblas y ya tenemos quien nos juzgue, que es la misma palabra que el Señor ha hablado, que la misma palabra que el Señor nos ha enseñado, a la cual nosotros, si la desobedecemos, ya tenemos quien nos juzgue. Por eso es, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que recibir la palabra, como dice Santiago 1 del 21 al 22, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no contentarnos solamente con escucharla, sino ponerla por obra. Si esto me manda el Señor Jesucristo, esto yo lo hago, esto yo lo obedezco porque le amo a Jesucristo. No solamente decir con nuestros labios yo amo a Jesús y nuestras obras lejos de Él. Isaías capítulo 29 versículo 13 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que amarle a Jesús, tenemos que amarle a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y eso implica la obediencia a su palabra. Por eso en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, especialmente el versículo 8, dice que el castigo de Dios viene a todos aquellos quienes no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que ustedes y yo tomemos en cuenta las palabras del Señor y podamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener esa fuerza de voluntad, de tener esa disposición, esa dedicación de recibir la palabra de Dios y también ponerla por obra. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Nos dice el Señor que todo el que obra el mal aborrece la luz. Por eso a veces cuando vivimos una vida de pecado, una vida alejada de Dios, nos enoja que nos digan vamos a misa, vamos a rezar el rosario, vamos a confesarnos. A veces nos enoja esos comentarios que nos puedan hacer cuando nos hablan de Dios. Cuando nos hablan de Dios, a veces nos enojan. En Juan capítulo 7, versículo 7, nos dice, el mundo no puede odiarnos. El mundo no puede odiarnos. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio que sus obras son perversas. Entonces dice Jesús, el mundo me aborrece a mí porque doy testimonio que sus obras son perversas. Por eso cuando la palabra de Dios se manifiesta, deja al descubierto las obras perversas de este mundo. Y por eso el mundo quiere sacar a Dios de lo que más pueda, de las escuelas, de los colegios, de todo, con el cuentito de que todos son libres. Todos son libres. Mas Jesús, hoy en su palabra, nos dice, el mundo me odia a mí porque yo saco al descubierto sus obras. Jesús hoy nos dice, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Porque
La palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Una vez que se manifiesta, dice Salmo 119, versículo 130, al manifestarse la palabra de Dios, ilumina los corazones de los sencillos, ilumina las tinieblas. Por eso, quien anda una vida de pecado, muchas de las veces endurece su corazón. Y que eso no nos pase a ustedes y a mí, mis queridos hermanos, de endurecer nuestro corazón a la palabra de Dios o de mostrarnos soberbios a la palabra de Dios y no querer escucharla. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, cuidado, hermanos, que entre ustedes no haya ninguno de un corazón tan duro que le haga renegar de la fe o cometer apostasía, apartarse de Dios. Porque cuando se manifiesta la palabra del Señor, deja al descubierto todas las cosas que están mal. Por eso, cuando ustedes y yo empezamos a estudiar la palabra de Dios y nos vamos enamorando de la palabra de Dios, en nuestra vida vamos descubriendo los pecados que hay en nuestra vida, que antes pensábamos que no era pecado, y ahora que nos alimentamos de la palabra de Dios nos damos cuenta, esto es pecado, aquello es pecado, y tengo que pedir al Señor que me dé la gracia, esa fuerza divina de poder alejarme de ese pecado que me quiere dominar, que quiere tomar posición en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la lámpara, esa luz que me va iluminando, que me va mostrando que está bien y que está mal. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Entonces, quien obra la verdad va a la luz, no tiene miedo, para que se quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Por eso en Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16 nos dice, no se prende una lámpara para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla encima para que brille y para que dé luz a todos. Por eso ustedes hagan que brille su luz a través de sus buenas obras. Para quienes no creen, para que a través de sus buenas obras den gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas del Señor, hoy nos exhorta a que nos alimentemos de su palabra. Dios nos invita a que creamos en Jesucristo, nos dejemos guiar por su palabra, por su evangelio, que no solamente lo escuchemos, sino que lo obedezcamos. Para terminar, vamos a leer Efesios capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Bien, vamos a leer desde el versículo 10, Efesios 5 del 10 en adelante. Examinad qué es lo que agrada al Señor. Cada día tenemos nosotros que examinar qué es lo que le agrada al Señor. Esto que estoy pensando, ¿le agrada al Señor? Esto que siento aquí en mi corazón, ¿le agrada al Señor? Y si es en mi corazón siento malos deseos, tengo malas intenciones, tengo rencor, tengo soberbia, y tengo cosas que no me llevan a Dios, tengo que pensar, ¿esto le agrada a Dios? Por eso dice Efesios 5:10, examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciádlas. Por eso un buen cristiano no solamente se aleja de las obras malas del mundo, de las obras infructuosas del mundo, sino las denuncia. Le dice al mundo con la palabra de Dios, esto no es correcto, esto dice la palabra de Dios. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Solamente mencionar las cosas que suceden en el mundo, que el mundo quiere, que el mundo hace, da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz. Al ser denunciadas salen a la luz.
Por eso es importante que ustedes y yo no solamente evitemos las obras infractuosas de las tinieblas del mundo, sino que las denunciemos, porque denunciándolas salen a la luz. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. La luz que nos va a iluminar es Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es quien nos va a guiar hacia la verdad, hacia el camino, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Nadie más. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar siempre puesto en Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle suscribir a este su canal y denle compartir al Evangelio del día. Compartan esto con más personas para que la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios, nos dice en Lucas 8:11, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, pueda llegar a más personas gracias a ustedes que lo comparten. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24.